Éxodo 3, los versículos 6 al 8. Si ya lo tienen, vamos a dar la lectura todos juntos. Éxodo 3, 6 al 8. La palabra de Dios dice así. Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Amén. Así, puestos de pie, vamos a recibir a nuestro hermano Francisco Soto, que nos dará el tema de esta tarde. Inclinen su rostro, hermanos, vamos a orar a nuestro Dios. Señor Padre Santo, Todopoderoso, gracias porque tenemos este momento, Señor, de poder estudiar tu palabra. Señor, gracias porque nos das esta bendición, Señor. Dios Todopoderoso, te pido que hables al corazón de cada uno de nosotros, Señor, en esta tarde, que esta predicación sea para tu honra y para tu gloria y para bendición, Señor, de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y aquellos, Señor, que nos estén viendo a través de esta transmisión, Padre Santo. Por favor, Señor, te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Y cuando el pastor me invitó, hermanos, a que tomara la predicación del día de hoy, de esta tarde, él me sugirió, hermanos, hablar acerca del contexto del libro de Jueces, ¿sí? Y de momento dije, me la pone difícil el pastor porque, bueno, mi talón de Aquiles, hermanos, a lo largo de toda mi vida de estudiante y todo eso fue la historia. Sí, así es de que hablar del contexto del libro de Jueces me implicaba el tener que estudiar, ¿no?, esa parte de la historia del pueblo de Israel. Pero le dije estaba bien, que iba a tomar esta predicación. Como ustedes han visto, él ha desarrollado toda la temática de este mes relacionado en particular a la vida de un juez. Pero vamos a hablar el día de hoy acerca del contexto del libro de Jueces. Y ustedes dirán, bueno, si vamos a hablar del contexto del libro de Jueces, ¿por qué leímos el pasaje de allá de Éxodo, verdad? Pero ahorita vamos a ver que hay una relación muy, muy estrecha en ese pasaje y lo que está sucediendo acá en el libro de Jueces. Algunos estudiosos, hermanos, de la Biblia dicen que el contexto del libro de Jueces lo podemos resumir en un solo versículo. Yo diría que son dos versículos, pero dicen lo mismo. Son dos versículos de allá del libro de Jueces que dicen exactamente lo mismo. Uno es Jueces 17:6 y el otro Jueces 21:25. Ambos dicen, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y entonces, si podemos resumir en esto el contexto del libro de Jueces, yo decía, pues ya me ahorré el estudio de la historia, pero vamos a ver la historia, hermanos. El contexto implica precisamente el poder ver el escenario. Imagínense que vamos a ver una película y el escenario en el cual se está desarrollando este libro. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando alrededor del pueblo de Israel en este momento? ¿Qué momento de su historia y cómo lo están viviendo? ¿Sí? Y vamos a irlo entendiendo desde el punto de vista del momento histórico en el que se encuentra el pueblo de Israel, hermanos. ¿Qué está pasando en este momento cuando empieza estos cientos de años, que es el periodo de los jueces? ¿Qué está pasando al inicio de este periodo y qué está sucediendo en estos cientos de años en los cuales
pasaron estos 14 jueces dentro de la historia del pueblo de Israel. Bueno, para ubicar, hermanos, el momento histórico del inicio del libro de Jueces, hermanos, tenemos que regresarnos un poquito y estudiar las últimas partes o los últimos capítulos del libro de Josué, ¿sí? Porque Josué fue el último líder utilizado por nuestro Dios para dirigir al pueblo de Israel antes de iniciar este periodo del libro de Jueces. Dice que cuando Josué termina el periodo de estar al frente del pueblo de Israel, iba a decir su reinado, pero no era su reinado, todavía no era el tiempo de los reyes, el periodo en el que Dios lo había puesto como líder al frente del pueblo de Israel, hermanos. Dice allá el versículo de Josué 23, los versículos del 1 al 3, resumiéndolos, hermanos, dice que había reposo de todos sus enemigos alrededor del pueblo de Israel, pues Dios había peleado por ellos. Recordemos, hermanos, un poquito la historia un poquito más atrás de Josué. En Génesis 12, Dios le había prometido a Abraham, Dios llamó a una persona llamado Abraham, y creo que sí es allí en Génesis 12, y le había dicho, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Desde ahí, hermanos, desde ese versículo podemos entender por qué a Abraham se le llama el padre de la fe. Imagínense que ustedes están en un lugar, tienen pertenencias, están en la casa de su padre, donde vive toda su familia, todos sus familiares. Si ustedes son de Guerrero, pues allá viven y están bien, tienen ya ciertas pertenencias, ya económicamente pues están en buena condición, y de repente Dios te dice, ¿sabes qué? Vete, apártate de tu tierra y de tu parentela, porque yo te voy a dar otra tierra. Te mostraré otra tierra, te voy a dar otra tierra y haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Será que era muy ambicioso Abraham? Y que haya dicho, hoy voy a tener más, si ya tengo aquí, porque ya tenía ahorita, si siguiéramos leyendo esos versículos, nos damos cuenta que él se va de su tierra, pero dice que se llevó todo lo que tenía, animales, criados, o sea, ya tenía cosas, ya era económicamente hablando de una buena posición allá en esa tierra. Y Dios le dice, vete a otra tierra que te voy a mostrar, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Entonces, o era muy ambicioso o tenía mucha fe en Dios, que yo creo que es el segundo punto, ¿verdad? Porque rápidamente él se empezó a encontrar con dificultades cuando se fue de la tierra de su padre, y a lo mejor él hubiera podido decir, no, yo mejor me regreso, allá estaba bien, no tenía ningún problema, tenía ya mis pertenencias y todo, y mejor me regreso, pero no se regresó. En esos primeros 9 versículos, hermanos, de Génesis 12, dice que llegó rápido Abraham a esa tierra que fluye leche y miel, a esa tierra que Dios le había prometido. Rápido llegó a Canaán, ¿sí? Pero después viene una hambre en toda la tierra y pues como dicen, el hambre es canija, es difícil, y pues yo creo que todo lo que tenía Abraham no le sirvió ni le alcanzó para poder mantener a toda la gente que él tenía. Y tuvo que irse a Egipto, y bueno, la historia de Israel, del pueblo de Israel, continúa allí. Hasta que llega el pueblo de Israel allá a Egipto, no en esta primera vez, sino posteriormente llegan a Egipto y los hacen, primero viven bien y posteriormente los hacen esclavos.
Durante 400 años, hermanos, estuvieron en esclavitud el pueblo de Israel, allá en Egipto, cumpliendo jornadas de trabajo duras, cumpliendo jornadas de trabajo que yo creo que nadie de nosotros le gustaría vivir. Realmente eran maltratados, realmente eran obligados a hacer trabajo muy, muy pesado, muchas horas del día, y el trato que les daban no era muy bueno. Hasta que Dios nuevamente, allá lo que acabamos de leer en Éxodo 3, los versículos 6 al 8, en particular el 8 dice: y he descendido, está hablando Jehová con Moisés, para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Dios, hermanos, no se olvida de sus promesas. Dios se lo había prometido a Abraham. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Le iba a dar una tierra de la que fluye leche y miel. Y Dios no se olvidaba. Así que salen el pueblo de Egipto, 40 años por el desierto, y llegan a esa tierra prometida. Y empiezan los problemas, porque estaba ocupada. No era una tierra que los estaba esperando, así como para que sí, aquí está el oasis en el desierto, libre, lleguen y tomen posesión de la tierra prometida. No, estaba habitada por otras naciones que cuando Moisés manda allá a los espías, regresan los espías y unos le decían: no, es que hay gigantes, no vamos a poder con ellos. Y Josué y Caleb dicen: sí podemos, vamos a tomar posesión. Y entonces viene ese momento en el que empieza el pueblo de Israel a pelear con todas estas naciones, a despojarlos de su tierra. Bueno, no era de ellos, era para el pueblo de Israel, pero estas naciones se habían apoderado de esa tierra. Pero una tierra para el pueblo de Israel. Y el contexto, hermanos, del libro de Jueces se da en esta situación, precisamente. Cuando Moisés muere y Josué queda como líder al frente del pueblo de Israel, siguen peleando con varias naciones y lo siguen venciendo, y Dios, peleando con ellos, les va ayudando para que vayan tomando posesión de esa tierra prometida. Dios les va dando al pueblo de Israel esa tierra prometida. Por eso, si leemos allá en Josué 23, los primeros versículos, dice que había reposo de todos sus enemigos alrededor del pueblo de Israel, pues Dios había peleado por ellos. No era, hermanos, porque Josué era un buen estratega militar, hermanos. No era porque tenían muy buenos guerreros en el pueblo de Israel. Ahorita vamos a ver cuál era la clave de Josué, por qué él iba adelante y por qué iban adelante y por qué ganaban a las naciones. Pero lo cierto es que dice ahí: había reposo de todos sus enemigos alrededor del pueblo de Israel. Todavía no terminaban, hermanos, cuando Josué muere, todavía no terminaban de tomar posesión de la tierra prometida. Todavía les faltaba echar de la tierra prometida a varios pueblos, varias gentes que habitaban en esas tierras. Estaban en ese proceso. Esa era la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel. Estaban en el proceso de tomar la tierra prometida, ya habían llegado a ella, pero aún
estaban en proceso de tomar posesión de toda esa tierra prometida. Josué estaba ya para morir, él sabía que estaba en sus últimos días, así es de que reúne al pueblo, reúne a los ancianos de aquel tiempo, y allá en Jueces 23, el versículo 6 y 7, Josué les recomienda lo siguiente: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ella ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Josué conocía la situación que predominaba alrededor del pueblo de Israel. Sabía que había naciones extrañas que tenían dioses ajenos, que no era Jehová. Y si Josué le da esta recomendación a su pueblo es porque también conocía al pueblo de Israel. ¿Cuál era su debilidad? ¿Cuál era la situación que él estaba viviendo? Les dice allá después en el versículo 13, seguimos ahí en el capítulo 23 de Josué, dice: de no hacerlo, esas naciones serían para ellos, hermanos, para el pueblo de Israel, por lazo, por tropiezo, por azote, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos. Ahí está la advertencia. En versículo 20 les dice Josué, le sigue diciendo al pueblo: si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá, os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Advertido estaba el pueblo, hermanos. Y en ese momento, como a todos cuando escuchamos una predicación y cuando se nos habla de la palabra de Dios, se nos hace fácil decir: sí, Señor, en este momento me comprometo. Así sucedió con el pueblo, hermanos, de Israel. Dice que ellos contestaron allá en el capítulo 24 de Josué, versículo 21, no serviremos a otros dioses, le dice el pueblo, sino que a Jehová serviremos. Pero como les dije hace un momento, Josué conocía exactamente al pueblo de Israel. Era líder del pueblo de Israel y conocía cómo estaban. Así es de que en el versículo 19, de ahí del capítulo 24 de Josué, les dice: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Es dura esta palabra, ¿no? Porque después le dice: miren, cuiden, tengan cuidado, hagan todo lo que está escrito en la ley de Moisés, obedezcan a Dios. Si no lo obedecen, Él se va a volver contra ustedes. Si no lo obedecen a esas naciones que están a su alrededor, Dios las va a usar para que sean espinas a sus ojos, azote a su costado. Pero termina reconociendo Josué la realidad del pueblo de Israel. No podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Así terminó, hermanos, el periodo de Josué al frente del pueblo de Israel. Dice la palabra de nuestro Dios que Josué le decía a su pueblo en esos últimos capítulos también: ustedes escojan a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí? Y así termina, hermanos, la vida de Josué al frente del pueblo de Israel. ¿Qué sucedió después? Ahora sí, nos vamos de Josué al libro de Jueces,
Y dice Jueces 2 del 7 al 12, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. ¿Sí? Todos la generación, hermanos, que vivía, que vivió después de que Josué muere, pero que conocieron a Josué y vieron las maravillas y sabían las maravillas que Dios había hecho con su pueblo, todavía, hermanos, dice que todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Dice, pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Murieron. Toda esa generación que conoció a Dios y que vio esas grandes obras que Jehová había hecho con el pueblo de Israel y que habían convivido también ahí con Josué, todos ellos murieron, dice, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Era adivino Josué? ¿Cómo sabía que no iban a servir a Dios, que no podrían servir a Jehová? Eso sucedió, dice. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. La historia cambió. Esto, hermanos, que inicia aquí en el libro de Jueces, es otra historia del pueblo de Israel. Seguían en proceso, hermanos, de tomar posesión de la tierra prometida. Aún no terminaba ese proceso. Pero por su desobediencia y rebeldía hacia Dios, estaban fracasando, hermanos, en poseer esa tierra prometida. Iban bien, hasta Josué y los ancianos que vivieron después de Josué, iban bien. Pero después, todo cambió. El escenario cambió, hermanos. La situación cambió para el pueblo de Israel. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué sucedió eso? En el primer capítulo, hermanos, del libro de Jueces, vemos la razón por la cual sucedió. Dios les había dado la instrucción al pueblo de Israel que desalojaran a todos los habitantes de aquella tierra de la cual iban a tomar posesión ellos. No que se mezclaran con ellos. Los tenían que desalojar. Tenían que echarlos de la tierra. Esa era la instrucción de Dios. Pero a lo mejor por ahí pasó por la idea de algunos, ay no, ¿cómo los vamos a echar si hay mujeres bien bonitas? ¿Cómo los vamos a correr de aquí? O ay, hay hombres bien guapos, bien fuertes. Jueces 1:19 dice, Judá no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos. Jueces 1:30, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón. Jueces 1:31, tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco. Jueces 1:33, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban
en Bet-Sames. Ahí la causa, hermanos, de todo lo que sucedió después a lo largo de estos cientos de años en los que gobernaron o estuvieron al frente del pueblo de Israel los jueces. Ahí está la causa, hermanos, del sufrimiento, de los sufrimientos que pasó el pueblo de Israel durante todo este periodo de los jueces y después con los reyes también, hermanos. Se siguió repitiendo la historia. Josué se los había dicho: si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Muy claro se los había dicho Josué. Pero el pueblo de Israel despreció lo que Dios le estaba dando. Dios le estaba dando una tierra que fluye leche y miel. Ellos ya sabían la tierra a la cual iban a tomar posesión. Desde el tiempo, los últimos años de Moisés, había mandado a esos espías y sabía que era una tierra donde dice que cuando regresaron los espías traían unos frutos, ¿no? Unas uvas grandotas, los frutos que había ahí. Ya sabían que era una tierra en la que fluía leche y miel. Y ellos la despreciaron. Desobedecieron lo que Dios les estaba instruyendo y lo que Dios les estaba dando. El mundo de su alrededor les atrajo más, les gustó más que lo que Dios les estaba ofreciendo. Mujeres, hombres atractivos, ¿qué más? Ay, la forma en que ellos adoran a Dios es más bonito. Se ponen a danzar toda la noche y a bailar y se emborrachan y así. Y es más bonito esa forma de adorar a sus dioses, a como ellos están adorando a sus dioses, que a como Dios nos pide que le adoremos a Él. Nos gusta más eso. Entonces, no nos los vamos a correr, mejor vamos a empezar a convivir con ellos. Esa fue la situación, hermanos, del pueblo de Israel en el tiempo del libro de los jueces. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel y por eso levantó a los jueces y por eso los levantó una y otra vez y otro juez y otro juez y otro juez, 14 jueces en total durante estos años. Jueces, hermanos, que en mayor o menor grado, algunos servían más a Jehová, otros menos. Unos eran más fieles a Dios, otros menos. Pero sin duda alguna, hermanos, cada uno de ellos quisiera o no, cumpliendo el propósito de Dios. A lo largo de todos estos domingos hemos estudiado la vida de Sansón. El pastor ha dado varios temas y varias predicaciones en relación. Así es que podríamos pensar, no, Sansón no le agradaba hacer la voluntad de Dios, pero sin embargo cumplió el propósito de Dios. Ahora, la pregunta viene a ser, ¿qué tan diferente, hermanos, es el contexto en el que nosotros vivimos? ¿Será parecido al contexto del pueblo de Israel durante la época de los jueces? Jesucristo dijo allá en Juan 14, 2 al 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez
y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La promesa, hermanos, de la tierra prometida, de esa tierra que fluye leche y miel, sigue vigente, hermanos, para nosotros. Estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Estamos esperando esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa tierra prometida, desde allá, desde el Antiguo Testamento, prometida para el pueblo de Israel, prometida para el pueblo de Dios que somos nosotros, aún está esperando, hermanos, para que tomemos posesión de ella. Estamos en ese proceso, al igual que el pueblo de Israel estaba en el tiempo de los jueces. Estamos en ese proceso de tomar posesión de esa tierra prometida. La pregunta es si nos pudiera estar pasando lo mismo que al pueblo de Israel. ¿Apreciamos, hermanos, realmente esa morada, ese lugar a donde vamos a ir con nuestro Señor Jesucristo? ¿Apreciamos realmente ese lugar y ansiamos realmente llegar a ese lugar al cual fue a preparar nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros? ¿O lo menospreciamos igual que el pueblo de Israel menospreció la tierra prometida y prefirió mezclarse con los pueblos que allí vivían? Apreciamos tanto, hermanos, ese lugar prometido por nuestro Señor Jesucristo, prometido por nuestro Dios, donde vamos a morar cada uno de nosotros, hermanos. Lo apreciamos tanto que nos mueve a dejar el pecado, a dejar nuestros propios intereses, a dejar lo que a nosotros nos gusta y buscar más de Dios. ¿Entendemos realmente qué es y qué significa esa morada celestial, hermanos? ¿O nuestra vida es igual que la vida del pueblo de Israel en aquel tiempo y el mundo nos deslumbra? ¿Cuántos somos en la iglesia, hermanos? ¿Cuántos estamos aquí? ¿Será que algún Dios extraño está deslumbrando a algunos de nosotros para no dejarnos venir a estar en comunión con Dios? ¿Será que algo en el mundo nos llama más la atención en lugar de estar alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios? Podría ser, no lo sé, hermanos, cada uno de nosotros sabemos nuestra vida, nuestras ocupaciones, nuestras prioridades. Pero podría ser que estemos cayendo en la misma situación que cayó el pueblo de Israel. ¿Cuántos jóvenes llegan a la reunión de jóvenes? ¿Cuántos jóvenes que hay en el templo falta que se junten a esa reunión? ¿Será que algo les está deslumbrando y que prefieren estar en otras cosas en lugar de estar en la reunión de jóvenes? ¿Cuántas hermanas no llegan a la sociedad femenil? Y así podríamos ir mencionando cada una de las actividades. Y cuando tenemos, hermanos, una razón de peso, créanme que Dios lo entiende. Pero cuando no la tenemos, hermanos, también Dios entiende. Y Dios sabe que algo allá en el mundo nos está deslumbrando.
Nosotros no tenemos, hermanos, el mandato de arrojar a todos los que no creen en Jesucristo. Tenemos otro mandato, que es predicarles. Sí tenemos el mandato de no mezclarnos con ellos, de no tomar de sus costumbres y hacerlas nuestras. Pero tenemos el mandato de ir y predicarles, hermanos. Tenemos el mandato de arrebatárselos a Satanás y traerlos al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Pero ¿qué tanto, hermanos, nos estamos inclinando más nosotros por tomar las costumbres de ellos en lugar de predicarles el Evangelio? En lugar de mantenernos apartados para el Señor, dándole la honra y la gloria y poder ser luz para esas naciones, para esas gentes que están en la oscuridad. Decimos, hermanos, es fácil decir, y no que dude, hermanos, de verdad, pero en la oración que hizo hoy el pastor decía, Betel ya no va a ser la misma porque nos estamos arrepintiendo y estamos tomando compromiso con nuestro Dios. Dios quiera que así sea, hermanos. Pero es a veces tan fácil porque a veces nuestras emociones y nuestros sentimientos son tocados por la predicación o por un canto. A veces es tan fácil decir que sí, Dios es nuestro Rey y Señor. Pero salimos del templo y empezamos a tener nuestras actividades cotidianas y es tan fácil tomar las costumbres del mundo y vivir conforme el mundo nos lo presenta. En lugar de arrojar a esos pueblos, en lugar de arrojar las costumbres de los pueblos que nos rodean, las tomamos, las hacemos nuestras porque nos gustan más que estar orando a Dios. Nos gusta más estar escuchando la música del mundo que alabanzas cristianas. ¡Ay, qué aburrido! Está escuchando puras alabanzas. Preferimos mezclarnos con el mundo que apartarnos y vivir como Dios quiere que vivamos. No nos damos cuenta, hermanos, de verdad no nos damos cuenta porque Dios es misericordioso, hermanos, y Dios no falla. Y Dios, como sucedió con el pueblo de Israel, aunque el pueblo de Israel fallaba, Él levantaba un juez y los libraba de los pueblos que los estaban sometiendo. Y luego el pueblo de Israel volvía a fallar y levantaba otro juez y los libraba nuevamente del pueblo. Y la misericordia de Dios, hermanos, y la fidelidad de Dios no van a fallar, y a veces nos confiamos de eso y despreciamos lo que Dios nos pide, lo que Dios nos da. No nos damos cuenta, hermanos, de lo profundo y lo horrible que puede ser el pecado cuando nos separamos de Dios. Porque no hemos vivido, hermanos, realmente, por mucho que hayamos sufrido, hermanos, mucho que estemos sufriendo, por enfermedades feas que estemos pasando, o lo que ustedes quieran, hermanos, no es nada comparable con estar separados de Dios, hermanos. Los demonios tiemblan de solo pensar esa situación, porque ellos saben que no tienen escapatoria. Y les da miedo pensar en ese momento. Nosotros a lo mejor no reflexionamos en lo que pudiera ser nuestra vida, hermanos, separados de Dios. Nadie en este mundo está separado de Dios, hermanos, ni los que no creen en Dios. Por eso es que pueden vivir, entre comillas, tan felices allá, sin Dios. Ellos dicen, realmente Dios los está sustentando. ¿Sí? A todos. Y a nosotros, con mayor razón, porque somos su pueblo, hermanos.
No nos damos cuenta, hermanos, de lo que es realmente, o no nos damos cuenta de lo que podrá ser vivir separados de Dios. Y entonces nos sucede como al pueblo de Israel, caemos una y otra vez, menospreciamos esa tierra que fluye leche y miel. Ahí está la promesa, hermanos. ¿A quién de ustedes no le gustaría tener una vida en la que no tengamos enfermedades? Calles de oro, mar de cristal. No habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. ¿No ansiamos eso, hermanos? ¿No nos gustaría eso, hermanos? ¿No es algo que nos motive y que nos pueda motivar para dejar todo aquello que no le agrada a Dios, hermanos? Es cierto, hay cosas muy bonitas en el mundo. El mundo nos deslumbra y cada vez aparecen más cosas y nos deslumbra y hay muy buenos programas en la televisión y muy buenas cosas en las que nos podemos entretener. Pero probablemente estamos cambiando a Dios, nuestra relación con Dios, por esas cosas del mundo, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, por su misericordia. Gracias a Dios, hermanos, porque su promesa no depende de nuestra fidelidad. Lo que Él nos ha prometido nos lo va a dar, créanlo. Pero ¿cómo queremos llegar? ¿Cómo terminó Sansón, hermanos? Cumplió el propósito de Dios, hermanos, que fue librar al pueblo de los filisteos. ¿Cómo lo cumplió, hermanos? ¿Cómo estaba Sansón? Ciego. Lo habían avergonzado ahí. Se han burlado de él. Así llegó. Cumplió el propósito de Dios. No podemos evitar, hermanos, que el propósito de Dios se cumpla. Pero ¿cómo queremos llegar, hermanos? ¿Ciegos? ¿Todos maltratados? Así queremos llegar a la patria celestial. Así deseamos llegar a la patria celestial. ¿Qué significa para nosotros, hermanos, esa patria, el estar en la presencia de nuestro Dios, hermanos? Si alguna vez te sientes triste, hermano, si alguna vez sientes que no puedes dejar algo que hay en tu vida y que tú sabes que a Dios no le agrada, mira hacia adelante, hermanos. Mira hacia adelante a esa patria celestial que nos espera, a esa gloria en la presencia de nuestro Dios que está prometida para cada uno de nosotros. Eso debe ser algo que te motive a dejar lo que a Dios no le agrada y a vivir conforme a lo que Dios quiere, para alabarle, para glorificarle, hermanos. Dios cumplía, hermanos, su palabra para con su pueblo. La historia de Israel se repitió una y otra vez y otra vez. No solamente durante el periodo de los jueces, hermanos, durante el periodo de los reyes fue lo mismo. Desobedecían y Dios utilizaba a esas naciones para que fueran espina ante los ojos de ellos. Y levantaba otro líder Dios y lo sacaba adelante. Y el pueblo volvía a fallar y así siguió y siguió. ¿Cómo está nuestra vida, hermanos? ¿Cómo estamos viviendo delante de nuestro Dios? Igual que el pueblo de Israel. Te invito, hermanos, les invito, hermanos, para que miremos a esa patria celestial que nos espera. Que eso nos motive, hermanos, a ser mejores cada día. Mirar al cielo, mirar a nuestro Dios,
mirar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al momento en el que estemos ante su presencia, hermanos. Que igual que todos esos hombres de fe que encontramos allí mencionados en Hebreos 11, que dice que no la recibieron, sino que murieron esperándola, lo mismo puede suceder con nosotros, no sabemos. Pero que eso sea el motivo. Eso fue lo que le motivó a Abraham, hermanos. Él estaba cómodo en la casa de su padre, cómodo, tenía pertenencias y todo. Pero esa promesa de Dios, morar con Dios, fue lo que lo motivó para ir a buscar esa tierra prometida. Que eso sea lo que nos motive, hermanos, a dejar nuestras comodidades del mundo y buscar a Dios, servirle, honrarle y glorificarle como Él quiere, hermanos. Vamos a orar, hermanos, inclinen su rostro. Gracias, Padre, porque a través de la historia del pueblo de Israel, Señor, nos ayudas a entender nuestra propia vida, Señor, y nuestra propia historia, Padre. Gracias porque podemos aprender de ello, Padre. Ayúdanos, Señor, a realmente aprender la lección, Señor. Darnos cuenta, Señor, de todo lo que padeció el pueblo de Israel, porque se apartó de ti, porque se contaminó por las costumbres de los pueblos que le rodeaban y prefirió eso que servirte. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y a darnos cuenta para que nosotros podamos apartarnos, Señor, y podamos mirar a esa tierra que fluye leche y miel, Padre Santo, a ese lugar que fue a preparar Jesucristo para nosotros, para que habitemos donde Él habita. Ayúdanos a apreciar, Señor, a tener en gran aprecio, Señor, esta promesa que tenemos de parte de ti, Padre Santo. Por favor, Señor, que sea algo que nos motive día a día para servirte, para honrarte, para glorificarte, para buscar de ti, Señor, cada momento, cada instante, Padre. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque aunque hemos fallado, Señor, hasta ahora, Señor, tú nos mantienes con vida y nos sigues recordando esa promesa que tenemos para seguirnos motivando y para seguirnos ayudando a que cada día podamos ser mejores hijos tuyos. Muchas gracias, Padre Santo, por tu amor y tu misericordia manifestado para con nosotros, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.